Dios les bendiga hoy con pasos y recursos de la evangelización. Nuestra introducción nos comienza diciendo que en el supremo plan de Dios, la salvación de Israel es prioridad. Una nación destinada a ser modelo a las otras naciones. Dos de los medios que Dios les permite para que esto sucediera fueron la ley y la gracia, fallando ellos ante los dos. En la ley, porque Israel en su desobediencia cayó bajo maldición, y el castigo que Dios les da es el dejar de existir como nación, y fueron esparcidos por todo el mundo. Y luego lo hacen ante la gracia de Jesús, rechazándole. Juan 1:11 recuerda que dicen: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y es ante este escenario que se ha dado lugar al plan universal de la evangelización. Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es así como Dios incluye a todos. Así que damos gloria a Dios por eso. Primer paso, primer punto dice: paso de transición de la justicia de la ley a la justicia de la fe. Jesús fue para unos piedra de tropiezo y para otros roca de salvación. Vamos a ir a Romanos 9, verso 30, que dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Aquí Pablo nos interpreta los motivos de la tragedia de los judíos y la victoria de los gentiles. Verso 31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia y no la alcanzó, fracasaron porque no actuaron con fe. Lo que hacían era tratar de ganar méritos con lo que ellos hacían. Verso 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. A pesar de los avisos y oportunidades que Dios les dio para reconocer que la ley no era el todo, sino un medio, el tropiezo de los judíos, tenemos que ver que fue aprovechado porque ayudó a enderezar los pasos de los gentiles. Pablo cita la profecía de Isaías 28:16 para explicar la actitud negativa de los israelitas hacia el evangelio de Cristo. Verso 33. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Esta profecía anunciaba la primera venida de Jesucristo, el Hijo de Dios. Los judíos no pudieron relacionar la gloria del Mesías prometido con la sencillez del maestro de Galilea. No les parecía que fuera ese poderoso libertador que ellos querían para que se arrebatara el reino a los romanos y devolviera así la soberanía a Israel. Su fe no les permitió asociar ideas tan opuestas como Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice Juan 1:29, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos habla primera de Timoteo 6:15. No pudieron entender el significado escatológico de las dos venidas del Señor. Y al no aceptarlo, tropezaron en él y cayeron. Hechos 4:11, Efesios 2:20 y primera de Pedro 2:8.b. Los judíos sustituyeron la justicia de Dios por la suya propia. Seguimos ahora en Romanos 10. El segundo paso del cambio de la justicia por la ley a la justificación por la fe era
demostrar que la jactancia de los judíos era vana, no tenía sentido. Verso 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, dice Pablo. Los hebreos no creían que ellos necesitaran de la obra de redención de Cristo para su salvación. Argumento que Pablo no comparte por haber experimentado el gozo de su salvación. Verso 2. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. La palabra ciencia tiene que ver con conocimiento o discernimiento. Eso significa que su cuidado de las cosas de Dios estaba más basado en sus experiencias. Verso 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? Cristo. Punto C. Los judíos rechazaron a Cristo como el cumplimiento de la ley. Verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Cómo podrían comprender que todo lo que Dios quería era llevarlos a una fe más profunda y a una justicia más perfecta que solo podía ser como fruto de aquella gracia divina? Cuando la confianza de ellos era basado en su justicia personal, basado en ser ellos los hijos de Abraham, en la circuncisión como señal del pacto y en guardar la ley. Y esto los hacía creer que Dios no los podría rechazar. Verso 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pablo les cita las palabras de Moisés en Levítico 18:5, explicándoles así que bajo la ley cada quien tenía que ser perfecto en todo. De ser lo contrario, lo que hizo no les serviría de nada si no llegaba a hacerlo en todo. En cambio, la justicia que es por la fe le pone todo al alcance de la mano, o no le pone todo al alcance de la mano. Verso 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto para traer abajo a Cristo, nos dice entre paréntesis. Verso 7. O quién descenderá al abismo. Esto es para subir a Cristo de entre los muertos, otra vez entre paréntesis. En otras palabras, no tenemos que subir al cielo o descender al abismo para recibir la fe y la justicia que Dios nos da. Deuteronomio 30 del 11 al 13. Porque para ello Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Primera pregunta: ¿cuál fue el segundo paso para el cambio de la justicia por la ley a la justificación por la fe? Punto 2. Recursos y medios usados por Dios en su plan de salvación. Los recursos humanos primero, ¿verdad? Eso significa el uso del corazón y de la boca. Vamos a Romanos 10, verso 8. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. El corazón y la boca son un dúo inseparable. Los psicólogos aseguran que nuestros pensamientos están basados en el lenguaje. Nuestras ideas se almacenan en las palabras. De ahí que cuanto más palabras sepamos, más
extensa será nuestra capacidad de pensar. Y entre más ideas recibamos en forma de palabras, más pensamientos podemos producir, almacenar y expresar. Recordemos lo que dice Mateo 12:34. De la abundancia del corazón habla la boca. Eso significa, o la aplicación que le podemos dar es, las palabras que vienen de Dios son semillas para el pensamiento. Una vez sembradas en cada corazón, estas brotarán y tomarán forma hasta que lleguen a producir el fruto que Dios busca en cada uno de nosotros. Verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. De la necesidad de creer para confesar, lo que aprendemos es que la boca no podrá confesar más de lo que hayamos puesto en nuestro corazón. Así que para que una persona confiese con su boca que Jesús es el Señor, es necesario que primero reciba el mensaje del Evangelio y crea con su corazón que Dios levantó a su Hijo entre los muertos para ser nuestro Salvador. Pablo enfatiza esta necesidad al presentarla como una condición en el verso 10, que dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Punto B. O el segundo recurso, que es el divino, invocar el nombre del Señor. Verso 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. La promesa de este verso es un gran incentivo para todo el que va a Dios en busca de su salvación. La vergüenza y los lamentos son para los que no creen en Jesús. Juan 3:18. El que en él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Esto por si alguien seguía en el tiempo que Pablo lo estaba predicando, o ahora que sigue pensándolo, que los únicos que pueden o podían invocar a Dios como Padre eran los judíos. Pablo declara que no hay diferencia entre judío y griego. Cuando los judíos optaron por rechazar la justicia que es por la fe en Jesucristo y depender de la justicia de las obras de la ley, Dios determinó dar este privilegio a otros. Juan 1:12, a todos los que le recibieran, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Les explico. Cuando un niño nace, la primera señal que reciben los padres de que ese niño está bien es oírlo llorar. Así que este verso lo que nos da a entender es que cuando una persona nace en Cristo, está viva al emitir su clamor a Dios. Un gran recurso con que podemos contar en el proceso de salvación, invocar su nombre. Punto C, los medios, es otro de los pasos. Los evangelizadores y la predicación, uno de los recursos. Verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien
les prediquen. Verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Veamos. Vamos a ir con cada pregunta. ¿Cómo invocarán al Señor si no le conocen? Eso significa que el no tener en su corazón la fe verdadera, estas personas hará que busquen otros recursos y hasta otros dioses, que al final les causarán mucho daño, mucha confusión y mucho conflicto. La otra es, ¿cómo creerán? Eso significa que al evangelizar debemos asegurarnos que nos están entendiendo el mensaje. La otra, ¿cómo oirán? Dios, habiendo podido usar su voz audible como lo hizo en el Sinaí, o a los ángeles cuando los fueron a anunciar a los pastores en Belén, o a los animales, recordemos el asna de Balaam. Ahora ha determinado esa responsabilidad a los que hemos tenido, a aquellos que hemos experimentado la bendición de ser redimidos. ¿Cómo predicarán? Los que predican deben de ser enviados. De lo contrario, verán malos resultados. Si no, vean lo que dice Jeremías 23, 21 y 22. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo 9, 38. Veamos la secuencia que nos revelan los pasos que les he dado, estos 4 pasos del proceso evangelístico. El Señor nos envía. Nosotros vamos y anunciamos su palabra. Ellos, al oír y entender, la gente cree en el Señor Jesucristo como su Salvador. Y el que cree, invoca el nombre del Señor. Además, lo hace porque es salvo. Así que la secuencia de acciones son enviar, predicar, creer, invocar y ser salvo. Y la hermosura de los pies de los mensajeros, lo que se está refiriendo es aquella ansia, aquel deseo por difundir las buenas nuevas, el Evangelio de Jesucristo. D. Los resultados. Algunos obedecen la palabra de Dios. Verso 16. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Al proclamar el Evangelio debemos prepararnos para no sentirnos frustrados, que no todos lo aceptarán, no todos lo obedecerán. Pero no es a nosotros a quienes rechazan, sino al Señor. Y Él es el único que deberá tratar con quienes lo menosprecian. Juan 3:18. La pregunta que Isaías hace en este verso, o que Pablo la cita, nos permite saber cómo continuar después de ver esta reacción. Verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe procede de la predicación, es lo que hemos venido viendo. Y la predicación llega por medio de la dirección de Dios. Así que mientras Dios nos dé un mensaje, nos dé su mensaje, nosotros debemos, indiferentemente a la reacción de algunos, continuar compartiéndolo. Pregunta, ¿cuáles son los recursos y medios usados por Dios en la evangelización? Reflexión. ¿Qué les parece si nos unimos a la oración de Pablo en Filipenses 1 del 3 al 11?
donde él agradece a Dios por la participación en aquel momento de los creyentes filipenses en la obra del Evangelio, pero que ahora también están los creyentes involucrados en esta obra. Y él expresa, Pablo, en esta oración, un anhelo profundo para que sigamos creciendo en amor y en discernimiento. Pablo comienza diciendo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, porque ellos o nosotros estamos compartiendo ese mensaje, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, ese amor, ese gozo, esa satisfacción, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. O sea que todos somos un cuerpo en Cristo. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, y pidámoslo nosotros también, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobemos lo mejor, a fin de que seamos sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, para su venida, para su llamado, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Así que te invito a oír y entender estas palabras de Pablo que acabo de leerlos en esta oración. Y le pidas al Espíritu Santo que te muestre tu participación en esta palabra. La próxima semana tenemos un recurso más, la urgencia de la evangelización para estos últimos días. Dios les continúe bendiciendo.